Buen día, el tema a exponer es Crisis fiscal en Grecia, programa de especialización en gestión de finanzas corporativas. En el presente documento explicaremos el origen y causa que llevaron a la crisis país griego, así como las consecuencias e implicancias que tuvo durante tantos años, ya que la crisis explotó en el año 2009. Las medidas de austeridad que tomaron para evitar el quiebre y los rescates financieros que necesitó para pagar la exorbitante deuda que mantenía en aquel entonces. El comienzo de la crisis se vio intensificada durante el gobierno de Yorgos Papandreou, quien ganó la mayoría parlamentaria en las elecciones del 2009, ya que se dieron una serie de revelaciones que pusieron en descubierto la verdad del país griego. Por ejemplo, las agencias Moody's y Fitch bajaron la calificación de riesgo y Standard & Poor's amenazaba con hacerlo, ya que se avecinaba un incremento de la deuda de 125% del PBI en el país. Eurostat confirmó en el 2010 que los datos habían sido manipulados por los gobiernos anteriores, y como Grecia tenía un bajo crecimiento y déficit con un endeudamiento elevado, se dudaba que pudiera hacer frente al pago de intereses. Yorgos Papandreou publicó las perspectivas reales del déficit fiscal que se tenía en el año 2009, y estas eran de 12.7% del PBI, 9 puntos por encima de lo pactado. El gobierno previo de Karamanlis estuvo falseando datos macroeconómicos en la contabilidad nacional. El 3.7% era lo que se había informado. En el siguiente cuadro se puede apreciar que en el año 2009 el déficit fue de 15.559% y la deuda alcanzó al 127.1%. La bolsa de Atenas cayó hasta un 6.04% y la rentabilidad de los bonos 10 años se elevó a 5.34%. Mayor riesgo exige mayor rentabilidad. Grecia no pudo financiarse en los mercados y los bonos griegos bajan hasta la categoría de bonos basura. Empezó la caída de los bancos debido a la baja rentabilidad y la confianza de inversionistas se desplomó. Se inició una era de austeridad para el país heleno. Causas de la crisis fiscal Grecia. Falsificación de datos macroeconómicos. Grecia falsificó su estadística fiscal para poder entrar a la Unión Europea, cumpliendo el Tratado de Maastricht, y una vez dentro la siguió haciendo debido a que un déficit fiscal de más de 5% obligaba a la Unión Europea a invertir en la economía de esta nación. Grecia tenía en realidad hasta ese momento un déficit fiscal del 10%. Descuido de la solvencia fiscal. El BBC indica que la base de la crisis griega es una deuda de aproximadamente 320.000 millones de euros, que es lo que hace imposible que la deuda pueda pagarse a sus acreedores. Problemas en la jubilación. La jubilación era también un gran problema, ya que a las mujeres se les otorgaba a la edad de los 50 años y a los hombres a los 55 años de edad. Además, la pensión que se reconocía era del 96% de su último sueldo, cuando en países como Alemania, Francia o Japón, el porcentaje rodeaba entre el 30% hasta el 51%. Corrupción. Según el informe anual La corrupción 2010 en Grecia por Transparencia Internacional, se estimó que el costo de los sobornos en Grecia fue de 632 millones de euros. Estados Unidos en 837 millones de euros, llegándose a estimar en el 2009 con un total de 787 millones de euros. Momento en que se revela la crisis.
Independientemente del descenso de problemas, las encuestas realizadas desde el 2007, más de una de cada 10 personas afirma haber tenido que pagar sobornos para recibir un servicio de instituciones públicas. Programa de rescate y medidas de austeridad. Programa de rescate. El primer programa de rescate. El primer programa financiero se aprobó en mayo del 2010. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional apoyaron con el lanzamiento de un préstamo de 110.000 millones de euros para ayudar a Grecia a cubrir sus necesidades de financiación por un periodo de 3 años. Para recibir esta ayuda, Grecia tuvo que ejecutar medidas de austeridad, llevar a cabo reformas estructurales y privatizar activos del Estado. El pueblo griego se mostró en contra de este plan de austeridad por los diversos recortes sociales que se tenían y por lo cual se generaron protestas y huelgas durante el año. Segundo programa de rescate. Se dio por 130.000 millones de euros. Con el incremento de la recesión y la ejecución tardía del gobierno griego de las condiciones acordadas en el primer programa de rescate, se reveló la necesidad de que Grecia recibiera un segundo préstamo, que en este caso sería por 130.000 millones de euros, que incluía un paquete de recapitalización de los bancos por 48 millones de euros. Mientras que todos los acreedores privados que tenían bonos del gobierno, se les solicitó que firmaran un acuerdo de aceptación de vencimientos más largos con menores tasas de interés. El segundo programa de rescate se formalizó en marzo del 2012 y consecuentemente se extendió el primer programa, lo que significó el desembolso de un total de 240.000 millones de euros, que serían transferidos en tramos regulares desde mayo del 2010 hasta diciembre del 2014. Tercer programa de rescate. Grecia solicitó el tercer programa de rescate presentando una propuesta de reformas tributarias y ajuste al gasto gubernamental aprobada por el Parlamento. En julio de 2015, los países de la zona euro acordaron la puesta en marcha de la negociación del tercer rescate, imponiendo condiciones de recortes y reformas mucho más exigentes. En agosto del 2015, el gobierno griego y las instituciones acreedoras llegaron a un acuerdo sobre el plan de rescate y el paquete de acciones que Grecia debería cumplir. El 14 de agosto de 2015, en una reunión del Eurogrupo, fue autorizado el tercer rescate, lo que supone un nuevo programa de asistencia financiera de hasta 86.000 millones de euros y con un periodo de duración de 3 años para evitar la griega del país y la salida del euro. Medidas de austeridad. Las medidas de austeridad tenían las siguientes condiciones. Primero, que se iban a entregar en 3 años. La segunda era reducir el gasto público y la tercera era aumentar los ingresos fiscales. Las principales medidas de austeridad que se dieron fue el recorte de salarios, congelación de los salarios de los funcionarios públicos durante al menos 3 años y la eliminación de la 13ª y 14ª paga para aquellos que ganasen más de 3.000 euros. En el sector privado también se eliminó los pagos extras en los sueldos superiores a 3.000 euros mensuales. Se congelaron las nóminas de los 2 miembros del gobierno durante 3 años. Otra medida fue el recorte de las pensiones. Los jubilados perdieron también el 13º y 14º pago a sus pensiones cuando superaban 2.500 euros mensuales. Se establece una edad mínima de jubilación de 60 años. Otra medida de austeridad fue la subida de los impuestos. Se incrementó el IVA en 2 puntos adicionales hasta el 23%. Los impuestos sobre el tabaco, alcohol y combustible se incrementaron en 10 puntos porcentuales. Se creó un impuesto especial a las empresas cuyos beneficios eran muy elevados, y se establecen nuevas medidas impositivas a empresas del mundo del azar, a los productos de lujo y a la propiedad inmobiliaria. Reforma administrativa. Se reduce la cantidad de municipios y entidades administrativas locales para reducir los costos operativos. Otra medida fue el recorte del gasto público. Para ahorrar, el gobierno decidió hacer recortes en algunas partidas. La más afectada fue la del Fondo Solidario que quedó suspendida. Efecto en otros países europeos y consecuencia en la crisis de Grecia. Para nombrar los principales efectos de Europa a nivel internacional, podemos empezar que al principio fue el hundimiento del sistema financiero hipotecario de Estados Unidos.
También podemos comentar sobre el subprime, que varios países europeos sufrieron, como la insolvencia de varias economías europeas. También la economía sumergida, o sea, el déficit fiscal en el país de España y entre otros. También se redujeron las exportaciones. Las exportaciones en Estados Unidos se fueron debilitando y la economía europea perdió su desvalorización en euros. La crisis había arrastrado consigo la cuarta y quinta economía de la Unión Europea, el cual golpeó de inmediato en los tres principales países, como Alemania, Francia y Gran Bretaña. Consecuencia tras la crisis en Grecia. Las principales consecuencias: restricciones a los ciudadanos. El gobierno ordenó que se cerrara el sistema bancario por un lapso de 6 días, y como se vivía una situación grave en cuanto a la liquidez, se eliminó el retiro de dinero en cajeros automáticos en solo 60 euros. Asimismo, el gobierno tomó la medida de evitar y controlar las salidas de capitales. También pérdida de confianza. La reputación que se perdió es tan sensible y complicada que al negociar nuevamente con el país heleno resultó un reto. No debe aún descartarse que las negociaciones puedan volverse a estancarse. En crucial este tema, ya que lo que se quiere evitar es que Grecia quedaría con restricciones al mercado de los capitales, y el no contar con financiamiento complicaría su liquidez y su economía seguiría desangrándose. Reformas fiscales. Se aprobó en el 2004 una ley de reforma fiscal global, la cual incluía modificaciones a los sistemas de fiscalidad sobre sociedades y sobre la renta de las personas físicas. Esta reforma tenía como objetivo hacer un régimen tributario más sencillo, equitativo y transparente para promover el espíritu emprendedor, la inversión y la innovación. Default. La cesación de pagos es un problema extremo de deuda que el país no puede asumir cuando tiene este problema. En Atenas no se pagó cerca de 1.700.000.000 de dólares al FMI, el cual vencía el 30 de junio del 2015. Esfera pública europea. La crisis es un problema que se ha convertido pública para todo el país europeo. Toda la población muestra una preocupación por el avance de la crisis fiscal. Prensa de diferentes países dedican tiempo y numerosos espacios de este asunto. Caída del PBI, es decir, la desvalorización monetaria de la economía griega. Lo que ocasionó la caída del PBI es el impacto de la deuda que tiene Grecia, lo cual ha ocasionado que el PBI crezca hasta llegar a un 170% en el año 2014. En la imagen podemos visualizar mejor. Riesgo de contagio. Está relacionado a tensiones financieras, ya que en el FMI redujo la predicción de crecimiento económico mundial para este año en su nivel más bajo desde el 2009, quiere decir que en América Latina y el Caribe crecería solo en 0.5%, comparado con un 0.9% que era lo que se esperaba. Hoy en día, la deuda contraída por Grecia, referéndum aparte, es del todo asumible, porque el país heleno. Es evidente que la única solución por una quita, lo demás, los acuerdos y las negociaciones, los plazos y las prórrogas, es inútil. ¿Cuánto tiempo puede estar un pueblo sometido a la presión constante de sus acreedores? ¿Eternamente? Situación actual de Grecia. Grecia, enero del 2017. SIP sube la calificación crediticia de Grecia. Grecia sale de la deflación después de 33 meses consecutivos de caída interanuales. Luego, se mejora la calificación crediticia de la deuda y se espera se cumpla a finales de marzo con las condiciones de tercer rescate, es decir, con un préstamo. En el Fondo Monetario Internacional eliminó una de las excepciones en sus normas de préstamo aprobado en el 2010. Podemos apreciar mejor en el Rating Mundo de Grecia. Podemos concluir entonces
que si bien Grecia tiene aprobaciones en tercer rescate y otras medidas para poder cumplir con sus objetivos, la población es la más afectada y por ello se realizan protestas en contra de reformas económicas. Se cree que se va a sacrificar futuras generaciones y que las medidas aumentarán la evasión de impuestos y el impago de contribuciones de seguridad social. Esperamos que la exposición haya sido clara y de su agrado. Muchas gracias.